Hola a todos. Argentina es un ejemplo de todo aquello que muchos países ante esta crisis, México, Colombia, Chile, Brasil, etcétera, deberían evitar, que son las soluciones mágicas. Argentina es un país absolutamente maravilloso. Tiene un importantísimo capital humano, tiene empresarios muy innovadores, tiene gente realmente trabajadora y, sin embargo, es un país que lleva décadas en estancamiento, con una enorme inflación y con un nivel de pobreza absolutamente inconsistente, con un país rico en materias primas y con un importante capital humano. ¿Qué es lo que ha fallado? Muchas cosas han fallado. Lo primero es la utilización del peso, de la moneda, como un arma política. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre ahora mismo es que, primero, nadie o prácticamente nadie en Argentina quiere pesos. En cuanto un ciudadano recibe su salario en pesos o tiene algo de ahorros en peso, busca cualquier tipo de oportunidad para convertirlo o en dólares o en cualquier otro activo de reserva ante la evidencia de que el gobierno va a destruir el poder adquisitivo de la moneda con la política monetaria y fiscal más extractiva de la región si quitamos a Venezuela, que sería un ejemplo ya absolutamente devastador. No solamente es una cuestión de que el Banco Central imprime pesos de manera descontrolada, sino que lo hace con una demanda de pesos doméstica e internacional que está desplomándose cada vez menor. Muchos de los que nos escriben en los medios de comunicación y en las redes sociales me dicen, bueno, pero la Reserva Federal también aumenta la masa monetaria e imprime dólares y no tiene ese nivel de inflación, por lo tanto debe ser otra razón. No, señor. La realidad es que el Banco Central de Argentina aumenta la masa monetaria más de 7 veces por encima de lo que aumenta la masa monetaria la Reserva Federal. Pero es que además lo hace con una demanda de pesos que está cayendo, que cada vez es menor por la falta de confianza de los propios ciudadanos. Aquí se demuestra la falacia de que un gobierno con soberanía monetaria puede imprimir toda la moneda que quiera sin que pase absolutamente nada, porque los primeros que abandonan esa moneda son los propios ciudadanos ante la evidencia, sea conociendo la realidad económica o porque la perciben en sus bolsillos, de que el Banco Central local va a destruir el poder adquisitivo de sus salarios y de sus ahorros de cualquier manera. La política monetaria extractiva es una de las maneras más terribles de expropiación que existen, porque destruye completamente no solamente la capacidad de la economía de fortalecerse, de los ahorros de permanecer y de los ciudadanos de confiar en la moneda, sino que además destruye la inversión a largo plazo ante la evidencia de que cualquier inversor que invierta en el país, en activos productivos, en moneda local, se va a encontrar con dos formas de expropiación de la riqueza. La primera, la inflación, el impuesto de los pobres. La segunda, la destrucción de los pocos beneficios que pueda generar vía una política impositiva absolutamente extractiva, que es el otro gran problema de Argentina. Política monetaria extractiva, política fiscal destructiva. Una altísima presión fiscal y esfuerzo fiscal que lo que hace es que ahoga la inversión local, ahoga la inversión internacional y además hace que todos los sectores productivos sean esclavos de los sectores improductivos, porque ¿para qué se lleva a cabo una política monetaria tan extractiva y una política fiscal tan destructiva? Para mantener un gasto político y un gasto público completamente inflado y completamente innecesario. En muchas de las provincias de Argentina, más del 50% de la población activa trabaja para el sector público.
¿Qué es lo que ocurre? Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que hay una extracción constante de rentas de los sectores productivos a los sectores políticos y que los políticos, que son los que tienen el poder en la impresión de moneda y en la imposición, lo que hacen es extraer cada vez más de una tarta que se va encogiendo porque destruyen no solamente la capacidad de atracción de inversión extranjera, sino la atracción de inversión local. Nadie quiere invertir, es completa y absolutamente normal. Política monetaria extractiva, política fiscal destructiva. Si a eso se le añade toda una batería de medidas proteccionistas e intervencionistas en las que el gobierno se presenta como salvador de los problemas que ha creado el propio gobierno, la inflación se desboca por la impresión completamente descontrolada de pesos, entonces se presenta y pone precios limitados, precios controlados, precios cuidados los llaman. ¿Qué es lo que hace? Entonces destruye todavía más la capacidad de competencia y de mejora de la oferta que podría reducir esos precios. ¿Qué es lo que hace también? Interviene sobre las exportaciones y sobre las importaciones, quitándole los dólares a los pocos sectores que quedan exportadores para quedárselos en su política de absorción de rentas absolutamente devastadora, pero también a los importadores con un cepo cambiario absolutamente devastador. ¿Qué es lo que se consigue con estas políticas? Lo que se consigue con estas políticas es 1. Menor inversión, 2. Menor empleo, 3. Mucha mayor inflación, 4. Mucho menor crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que los gobiernos que se van presentando uno detrás de otro siempre echan la culpa al anterior de haber dejado una situación en la que le obliga a imprimir muchísimo más dinero y a introducir todavía más impuestos y mayores escollos a la inversión y al empleo. Y cada vez con una política que lo que hace es extraer las pocas rentas que quedan del sector productivo, un país rico, con alto capital humano, con gente maravillosa y con todas las posibilidades para ser un país líder en el mundo, resulta que es uno de los países con mayor nivel de pobreza y además con una absolutamente triste situación en cuanto a bajísimo crecimiento cuando crece, estanflación en los momentos que se consideran positivos y ahora mismo recesión y depresión con enorme inflación. La inflación, el impuesto de los pobres, es el robo por parte de los gobiernos de las rentas de los ahorradores y de los asalariados a favor del gasto político. Y el que siga defendiendo estas políticas se va a encontrar que en México, en Colombia, en Chile, en cualquiera de los países en los que se quieren implementar, el resultado será el mismo. Por lo tanto, aprendan de estos errores para no repetirlos, no para incorporarlos, como hacíamos, por ejemplo, en España antes de estar en el euro, que por otro lado era más o menos la misma política destructiva y extractiva, tanto monetaria como fiscal.